Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día genial, lleno de buenas vibras y por supuesto, de chismes jugositos, porque hoy vamos a meternos en un lío, pero del bueno. Hoy vamos a hablar de alguien que nos da mucho de qué hablar, que levanta pasiones, y que al parecer, está intentando dejar atrás un nombre, una historia, algo que lo persigue y que, según la revista Mundo Agitado, quiere olvidar por completo. Sí, como lo escuchan. Vamos a desentrañar este misterio que tiene a muchos intrigados, y créanme, cuando les digo que hay detalles que los van a dejar con la boca abierta. Así que preparen sus palomitas, sírvanse su bebida favorita y quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone bueno. Y antes de que me olvide, si aún no son parte de esta gran familia, ¿qué están esperando? Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras aventuras de chismes y revelaciones. ¡Vamos allá! Imaginen por un momento ser una figura pública, alguien a quien millones de ojos observan constantemente, alguien cuyo nombre es sinónimo de éxito, de talento, de carisma, pero que a pesar de todo ese brillo, hay algo, una sombra del pasado quizás, un evento, una relación, un episodio que prefiere borrar de su memoria colectiva. Ese es precisamente el escenario que nos presenta la revista Mundo Agitado con nuestro protagonista de hoy. Y cuando digo protagonista, me refiero a un nombre que resuena en muchos hogares, especialmente en aquellos donde se disfrutan las producciones audiovisuales que nos transportan a otros mundos, a otras vidas. Sí, estamos hablando de un actor que ha conquistado corazones, que ha protagonizado innumerables historias de amor y de drama, y que ahora parece estar en una misión personal, dejar en el olvido un nombre en particular. ¿De quién estamos hablando? Bueno, la revista Mundo Agitado no lo menciona directamente en su titular, y eso, amigos míos, es parte de la estrategia para captar nuestra atención, ¿verdad? Nos deja picados, nos genera la duda. Pero las pistas son claras, y el mundo del espectáculo habla. Y si sumamos las piezas, el nombre que parece querer ser enterrado, sepultado bajo toneladas de olvido, es el de su expareja. Sí, una expareja que al parecer, dejó una marca tan profunda, una huella tan imborrable, que nuestro querido actor estaría haciendo lo posible por no toparse con ella, por no escuchar menciones, por, en definitiva, seguir adelante sin mirar atrás. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué este afán de olvidar? ¿Qué hubo en esa relación que la hace tan difícil de superar? Las razones, como siempre en el mundo de las celebridades, suelen ser complejas y multifacéticas. Podemos imaginar escenarios de desamor, de traiciones, de finales abruptos que dejan cicatrices emocionales. O quizás simplemente la evolución personal de nuestro actor lo ha llevado a un punto donde esa etapa de su vida representa un pasado que ya no encaja con su presente o con el futuro que está construyendo. En el mundo del espectáculo, las relaciones van y vienen, se encienden y se apagan, y a veces, lo que fue un fuego ardiente termina en cenizas que es mejor no remover. La revista Mundo Agitado sugiere que esta estrategia de olvido no es algo reciente, sino que se ha venido gestando poco a poco. Hablan de evitar ciertas ciudades, de declinar invitaciones a eventos donde podría cruzarse con esta persona, incluso de tomar distancia de proyectos donde coincidiría con ella. Es un esfuerzo consciente, un trabajo de zapa para borrar de su agenda y de su mente a alguien que, por alguna razón, se ha convertido en un personaje incómodo en el guión de su vida. Y esto, mis amigos, nos habla de una persona que, a pesar de su fama y de su exposición pública, valora su paz interior y está dispuesta a tomar medidas drásticas para protegerla. Y si nos ponemos a pensar, esto no es algo tan ajeno a nosotros, ¿verdad? Todos hemos tenido en nuestra vida a alguien con quien, por diversas razones, preferimos no tener más contacto. Alguien que quizás nos hizo daño o simplemente ya no forma parte de nuestro camino. La diferencia es que nosotros, los mortales, tenemos la suerte de poder hacerlo sin que el mundo entero esté analizando cada uno de nuestros movimientos. Para una figura pública, cada decisión, cada aparente evasión, se convierte en noticia, en especulación, en un tema de debate en todos los foros y redes sociales. La revista insinúa además, que este nombre que quiere olvidar podría estar asociado a un capítulo intenso y quizás turbulento de su vida. Podría ser una expareja que marcó un antes y un después, una relación que tuvo altibajos, o incluso una persona que, a pesar de haber sido importante, terminó por generar un desgaste emocional significativo. Es ese tipo de relaciones que, aunque nos dejaron experiencias, también nos
Dejaron lecciones, y a veces, la mejor lección es aprender a seguir adelante sin mirar atrás. Y aquí viene la parte más intrigante: ¿quién es esa persona? Aunque la revista no suelta el nombre, las deducciones son inevitables. Pensamos en las relaciones pasadas más mediáticas, en aquellas que acapararon titulares, en aquellas que terminaron de forma polémica. ¿Estamos hablando de alguna de esas relaciones que nos hicieron sufrir a nosotros, los fans, al verlos separados? ¿O es algo más privado, algo que solo ellos conocen en su intimidad? Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que este tema sea tan cautivador. La información que maneja Mundo Agitado sugiere que esta expareja tiene un nombre que, al escucharlo, nuestro actor estrella podría sentir un escalofrío. Es un nombre que quizás aún evoca recuerdos, emociones, y que para él representa un capítulo que prefiere cerrar con llave y tirar la llave. Y no es que quiera borrar su historia, ¿entienden? Todos tenemos un pasado, y es ese pasado el que nos forma. Pero hay formas y formas de afrontarlo. Y parece que nuestro actor ha elegido la opción de la distancia, de la evasión, de la negación selectiva, si se quiere decir así. Las razones detrás de este deseo de olvido podrían ser varias. Quizás la expareja ha continuado su vida de manera muy pública, y cada aparición mediática de ella le recuerda a él esa etapa. O tal vez hay un asunto pendiente, una herida que no ha sanado del todo, y que él prefiere no reabrir. En el mundo del corazón, las rupturas pueden ser muy complicadas, y cuando hay afecto de por medio, o incluso proyectos compartidos, el proceso de separación puede ser largo y doloroso. Además, la presión mediática que rodea a figuras como nuestro actor es inmensa. Cada relación, cada ruptura, es analizada al microscopio. Imaginen tener que lidiar no solo con el dolor de una separación, sino también con el escrutinio constante de la prensa y del público. En ese contexto, es comprensible que alguien intente poner una barrera entre su presente y un pasado que le resulta doloroso o incómodo. La revista Mundo Agitado parece tener información privilegiada sobre los movimientos de nuestro actor, y sugiere que sus allegados son conscientes de este deseo de él. Hablan de un esfuerzo coordinado para evitar cualquier tipo de contacto o mención. Es casi como si estuvieran orquestando un silencio alrededor de ese nombre. Un silencio que, irónicamente, es lo que lo hace tan ruidoso en el mundo del chisme. Y aquí es donde entra nuestra labor como detectives de la información. Debemos unir las piezas, considerar las relaciones pasadas que han sido más sonadas, aquellas que tuvieron un final abrupto o que generaron controversia. Podría ser alguien que aún está activa en el mundo del espectáculo. O quizás alguien que ha decidido mantener un perfil bajo. Las especulaciones son parte del juego y alimentan nuestra curiosidad. Lo que sí está claro, según la publicación, es que este nombre que quiere olvidar no es algo trivial. No es un simple romance de verano que se desvaneció en el aire. Es algo que ha dejado una marca lo suficientemente profunda como para que nuestro actor invierta energía y recursos en intentar borrarlo de su existencia pública. Es una forma de decir: ya he pasado página, y no quiero que nadie me recuerde esa página. Y sinceramente creo que es un derecho. Todos tenemos derecho a decidir con quién queremos compartir nuestra vida, y con quién preferimos no tener más contacto. Y si esa persona, por alguna razón, nos genera un malestar o un recuerdo doloroso, es válido tomar distancia. El desafío para una celebridad es hacerlo de una manera que no genere aún más ruido. La revista Mundo Agitado ha abierto la caja de Pandora con esta revelación. Ahora, la pregunta es: ¿cuánto tiempo tardaremos en descifrar ese nombre? ¿Serán las redes sociales las que den con la clave? ¿O quizás con el tiempo el propio actor o la persona en cuestión rompan el silencio? Lo que sí sabemos es que este interés por olvidar un nombre dice mucho de nuestro actor, habla de su deseo de control sobre su propia narrativa, de su búsqueda de paz y de su capacidad para tomar decisiones firmes sobre su vida personal. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas con sus propias historias, con sus propios amores y desamores, con sus propios deseos de seguir adelante. Y mientras ellos navegan por las complejidades de la fama y de las relaciones personales, nosotros, desde este lado, seguiremos atentos, analizando, comentando y, por qué no, deseándoles lo mejor en esa búsqueda de tranquilidad. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta intrigante historia por ahora. Hemos explorado la revelación de la revista Mundo Agitado sobre ese nombre que nuestro actor estrella quiere olvidar.
Hemos especulado sobre las posibles razones y las implicaciones de esta decisión. Lo que queda claro es que hay capítulos en la vida de las celebridades que prefieren cerrar, y que su intento por hacerlo, incluso en la esfera pública, genera un gran interés. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría ser esa persona? ¿Creen que es justo que quieran olvidar su pasado de esta manera? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, que me ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos para que también se enteren de los chismes y las revelaciones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos y chismosas. Chao.